Ahora podemos nosotros ser sus instrumentos a pesar de todo. Me encantaría que abrieran sus Biblias en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Si pudieran por favor acompañarme allí un momento. Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1, versículo 9. Leo la Nueva Versión de las Américas. Dice: esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Tomémonos un momento para orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque definitivamente tú has sido bueno y misericordioso y sigues siendo para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, ilumina nuestras vidas. Haznos entender tu palabra, Señor. Úsame a mí, Señor, tu siervo, para predicar con denuedo, Señor, y con precisión tu palabra, Señor. Que tu iglesia, Señor, pueda ser edificada y seguir creciendo en el fundamento de tu palabra, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tú prepares nuestros corazones, oh Señor, para recibir tu palabra, Señor. Y más que solamente escucharla y entenderla, Señor, que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en esta carta de Ageo es una historia sumamente interesante que me encantaría compartir con cada uno de ustedes. Recuerdo que cuando leí de las primeras veces el libro de Ageo, recuerdo pensar: esto es puramente evangelístico, esto no es para mí. Esto que habla Ageo aquí no me está hablando precisamente a mí. Le está hablando tal vez a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Le está hablando a una persona para que considere sus caminos. Pero con el tiempo me di cuenta de algo. El Señor nos habla a nosotros también a través del libro de Ageo. A nosotros, a su congregación, a su iglesia. Este libro de Ageo, a pesar de tener mucho contenido que habla de cerca de que consideremos nuestros caminos y de que volvamos a Cristo, también nos habla a nosotros y tiene un mensaje para nosotros. Pero antes de eso hay algo muy importante que tenemos que entender. Todo este libro de Ageo pasa alrededor del templo del Señor. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, no es como hoy en día. La presencia del Señor moraba en su santo templo. Moraba en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el tabernáculo. Ahí estaba la presencia del Señor. Y durante estos libros de Ageo y del Antiguo Testamento, Él moraba en el templo. El templo para ese entonces estaba destruido. Y me gustaría que me acompañaran un segundo a Segunda de Reyes para ver cuál era el estado del templo. Cuál era la relación del Señor con el pueblo en Jerusalén, en el templo de Israel. Si me pudieran acompañar, Segunda de Reyes, capítulo 24. El capítulo 24, versículos 8 y 9. Empiezo leyendo en el versículo 8. Joaquín tenía 18 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Versículo 9. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. Eso es lo primero que podemos ver. Para aquellos entonces, lo que predominaba era el imperio babilónico. Y este rey dice que hizo todo lo que no le agradaba delante de los ojos del Señor. Entonces ya empezamos respectivamente mal. Si leemos un poquito más adelante los versículos 13 y 14, dice de la siguiente manera: Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Versículo 14. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó, excepto la gente más pobre del país. Ya vamos viendo cuál era la situación que había en el templo en aquellos tiempos babilónicos. Se llevaron los utensilios, y no solamente se llevaron los utensilios, sino que se llevaron a las personas que eran de utilidad dentro del templo del Señor. Por así decirlo, se lo llevaron casi todo. Pero hay más. Si pudiéramos leer un poco más adelante también en el versículo 25, en
los versos 8 y 10. Un poquito más adelante dice, 25, versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán de Babilonia y siervo del rey de Babilonia. Versículo 9. Y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió en fuego a toda casa grande. Ya hablamos de que se robaron todo dentro del templo del Señor y de que se llevaron todas las personas de utilidad dentro del templo. Pero hay más, quemaron la casa del Señor. Vamos viendo ya la situación en la que está el templo del Señor. Y si leemos un poquito más adelante también en el capítulo 25, si vamos por favor ahí en sus Biblias, en el versículo 12 dice, pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. O sea, ellos tenían un plan todavía con esas tierras. El jefe de los guardias dijo, vamos a dejar las personas pobres para que cuiden la tierra. Dice el versículo 13, los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor y se la llevaron a Babilonia. Versículo 14. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas y todas los utensilios de bronce que usaban en el servicio del templo. Versículo 15. El capitán de la guardia se llevó además los incenciarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. Ya podemos decir que no quedaba absolutamente nada. Después de haber saqueado, después de haber robado, después de haber quemado el templo del Señor, podemos decir que todo estaba hecho trizas. Absolutamente todo. Esa es la situación en la que estaba el templo del Señor. Y recuerden lo que mencionaba al principio. El Señor moraba en su santo templo. Y esto era algo que ya se había profesado acerca de que iban a ser cautivos. Los babilónicos agarraron a las personas que estaban en Jerusalén y los exiliaron de su país. Y hicieron todo eso. Saquearon todo el templo del Señor y lo quemaron. Y esa era la situación en la que estaba el templo. Pero pasa algo más. Y aquí es donde empieza la reconstrucción del templo. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, podemos ver cómo cuando el imperio babilónico deja de ser, por así decirlo, nuestros Estados Unidos de hoy en día, entra un nuevo imperio, el imperio persa. En cuanto a matanzas, masacres, es uno de los más sanguinarios. Y usted sabe qué fue lo primero que hizo el imperio persa. Subieron al poder, decirle a las personas de Jerusalén vuelvan a su pueblo. El Señor moviendo el corazón del rey persa, uno de los reyes más sanguinarios de la historia. Así que esas personas que fueron exiliadas en Babilonia, en el tiempo del imperio babilónico, sacados de su templo, que saquearon el templo y lo quemaron, luego el imperio persa les dice, todo el que quiera ir, vaya. Todo el que quiera volver a Jerusalén, vaya, vuelvan a Jerusalén. Pero el rey tenía una condición, no podía ser tan fácil. El rey solamente les pone una condición, reconstruyan el templo del Señor. En el libro de Esdras, cuando vemos ese versículo, lo único que les dice es, vayan, les vamos a dar, la Biblia nos muestra que el rey hizo una recolecta voluntaria de oro, de plata, para que ellos pudieran volver a Jerusalén a reconstruir su templo. Eso lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Y ahí es donde vamos a caer ahora. Vemos a ese pueblo de Jerusalén, a los judíos volviendo a Jerusalén bajo un sumo sacerdote llamado Josué, no el Josué que fue después del Moisés tan famoso que conocemos, de un sumo sacerdote llamado Josué. Y ahí nos encontramos, ahí empieza la historia de Ageo, con un templo destruido, con intenciones de reconstruirse. Durante todo el libro de Esdras podemos encontrar cómo el pueblo empieza, llega a Jerusalén, están muy motivados, quieren definitivamente reconstruir el pueblo, el templo del Señor.
Es como lo llamamos hoy en día cuando viene un nuevo creyente a vida, el primer amor, que se le dice así. Ellos estaban totalmente dispuestos, ellos fueron, sí, vamos a ir. Pero ¿qué pasa? Durante el libro de Esdras también encontramos que hubo oposición. Ellos intentaron, claro que sí, ellos fueron con toda la intención del mundo, pero ¿qué pasa? Pasaron dos factores. Primero, oposición, y segundo, la dejadez del pueblo. Al final ellos no terminaron de construir el templo. Y ahí es donde entra Ageo. Ageo les dice, ustedes llegaron, bien, felicidades, mucho ánimo, pero han dejado el templo. Y ahí es donde me quiero enfocar en esta mañana. Ahí es donde quiero enfocarme. En cómo ellos van allá, van con toda la intención, pero al final, por pereza, porque le llevaron la contraria a la hora de alzar el templo, ellos se ven envueltos en una serie de situaciones. Y pasa también con nosotros, así como ellos, que muchas veces tenemos ese privilegio, porque como les mencionaba, ellos no fueron a Jerusalén con las manos vacías. El rey persa les entregó oro y plata para que ellos pudieran reconstruir todo. Y muchas de las ciudades vecinas también les entregaron ofrendas para que ellos fueran. Ahí es donde empieza la similitud de este pueblo junto con nosotros. De cómo a pesar de que ellos tenían los recursos, ¿qué hicieron ellos con esos recursos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros recursos? Para eso, volvamos al libro de Ageo, por favor. En el capítulo 1, si pudiéramos empezar leyendo, dice de la siguiente manera: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Así empezamos el libro de Ageo. Ya sabemos en la condición deplorable en la que estaba el templo. Y cómo ellos hicieron un poco de trabajo, y luego de que hacen ese poco de trabajo en el templo, ¿ustedes saben cuál es la excusa de ellos? Aún no es el tiempo de reconstruir el templo del Señor. No es ahora, yo creo que falta otro ratito. Y es algo muy interesante porque si volvemos a ver el versículo 2, dice este pueblo, dice Jehová, ese era su pueblo. Dice este pueblo. Si vemos durante el Antiguo Testamento, el Señor siempre le dice mi pueblo, mi pueblo. Aquí vemos cómo Él se desliga del pueblo. Se desliga de ellos totalmente. Dice, este pueblo dice que aún no es tiempo de reconstruir el templo. Él se está apartando de ellos. Y si vemos durante la historia de Ageo, ellos duraron 16 años. Empezaron un poco con el templo y duraron 16 años sin volver a tocar el templo. Y su excusa era una excusa que hoy en día ponemos tanto. Una excusa de dejadez, de aún no es el tiempo. Aún no es tiempo. Tenemos los recursos, tenemos las facilidades. Como dicen en buen dominicano, no se la pusieron en China, se la pusieron fácil, de bolita. Y ellos aún así no cumplieron con su responsabilidad. Dice el versículo 2 nuevamente, la casa del Señor, de que la casa del Señor sea reedificada. Recuerden que le dijo el rey de Persa a los judíos, hey, miren, reconstruyan su templo, vayan, les voy a dar todos los recursos, vayan y reconstruyanlo. Eso fue lo único. Y aún así, ellos en ese tiempo, en ese momento, ellos por dejadez, aún con los recursos, que vamos a ver un poco más luego qué hicieron ellos con estos recursos. Dice en el versículo 3, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo 4, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesanadas mientras esta casa está desolada?
Cuando la Biblia hace referencia a esta casa, está haciendo referencia al templo del Señor. Y lo que el Señor les está diciendo es, ¿ustedes creen que es el tiempo de que cada uno de ustedes estén en sus casas artesanadas? Y aquí vamos a ver. Lo que ellos hicieron con esos recursos que les dio el imperio persa fue usarlos en sus casas. Claro que sí. Ellos no fueron al templo. Ellos no hicieron cucharas de bronce ni reconstruyeron los utensilios. ¿Qué ellos hicieron? Los usaron en sus casas y decían, no, aún no es el tiempo de reconstruir el templo. Todavía no. Pero en lo que ellos decían eso, estaban usando los recursos en otras cosas. Estaban usando los recursos en algo que no fue la intención con la que se les dio. Y esto era un claro contraste de sus prioridades, de las prioridades que tenía este pueblo. ¿Cuál era su prioridad? Definitivamente no era el templo del Señor. Eran sus casas, era su bienestar. En aquel tiempo, como mencionábamos antes, ahí era donde, en el templo, era donde moraba el Señor. Esa era una forma de ellos demostrar su disposición también y su tiempo, todo lo que ellos tenían en las cosas del Señor, a través de servir en el templo, de reconstruirlo. A eso fue que ellos fueron llamados. Pero usaron todos esos recursos de manera errónea. Vuelvo y les repito, sus prioridades. Recuerdo que la primera vez que leí ese texto ni siquiera pensé en mí. No pensé en mí, en cómo puedo aplicar esto a mi vida, sino esto es, ¿dónde están las prioridades del mundo? En el dinero, en los recursos, en las cosas que puedo obtener en el mundo. Mi cabeza, miren, un mensaje evangelístico, amén. Pero el Señor nos habla a nosotros también, de cuáles son nuestras prioridades. De que las cosas del Señor van primero. De que tenemos muchas veces los recursos, las facilidades. Y aún así, nosotros, con nuestro pecado, nuestro orgullo, elegimos tener otras prioridades en nuestras vidas. Elegimos que nuestras prioridades sean otras, a pesar de tener la facilidad de hacerlo, a pesar de tal vez tener incluso los recursos. Nuestras prioridades, ¿dónde están ellas? ¿Están genuinamente en las cosas del Señor? ¿O están en mi beneficio personal? Ageo es claro con ellos. Les está diciendo, ustedes están preocupados en su casa. Y para ellos, el Señor significaba el templo. Y les dice, miren el templo y miren sus casas. Cómo ustedes están usando todo en sus casas y no en las cosas del Señor. Les hago la pregunta yo a ustedes, ¿cómo se vería eso hoy en día? ¿Cómo se vería una persona que gasta sus recursos y sus facilidades en sus privilegios propios y no en las cosas del Señor? Se vería muy diferente a aquel tiempo, definitivamente. Es mucho más sutil que aquel tiempo también, pero no deja de ser nuestra prioridad. Las cosas que podamos tener aquí en la tierra se vuelven nuestra prioridad. Para ellos eran sus casas, usar todas esas cosas en sus casas. ¿Qué es hoy en día para nosotros? ¿Qué es para usted? ¿Qué es eso para mí? ¿Qué son esas prioridades que yo estoy poniendo por encima de las cosas del Señor, con las facilidades que yo tengo? Dice el versículo 5, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Después de todo esto que hemos leído y de todo esto que hemos visto, Ageo no les, en buen dominicano, no les da un boche. Ya él se las cantó, ya él les dijo que están haciendo mal. ¿Usted sabe qué le dijo a Ageo? Consideren, piensen ustedes mismos. ¿Qué clase de camino ustedes están tomando con estas acciones que están haciendo? Con esto que ustedes están haciendo, consideren sus caminos. Y les voy a dar un pequeño tráiler. No es la última vez que vamos a escuchar esta frase durante el libro de Ageo.
Ageo los está llamando a reflexionar en que ellos están invirtiendo esas cosas. Y él se los dijo. Él se las, en modo coloquial, él se las cantó todas ya. Y aún así les dice, consideren sus caminos. ¿Hemos considerado nosotros nuestros caminos? ¿Hemos considerado nosotros esas prioridades que estamos nosotros teniendo primero y por encima del Señor? Ageo hace ver tan evidente cuál era la prioridad de este pueblo. El pueblo de Dios. ¿Hemos nosotros considerado las nuestras? Consideren sus caminos es algo para mí que de lo más importante del libro. Ageo menciona esto alrededor de 3 o 4 veces durante todo el libro y son solamente 2 capítulos. No es un llamado a la fuerza, no es un llamado a servir al Señor a la fuerza, tampoco de que ellos dieran sus recursos a la fuerza. Ojo, esos recursos ya eran del Señor. Se les dio con la intención de que ellos hicieran el templo y ellos lo mal usaron. Y aún así, con todo el derecho, Ageo pudiendo decirles, esto es del Señor, ustedes no deberían de tener ese oro en su casa, esto pertenece al templo del Señor. Él no lo hace. Él los insta a reflexionar en sus caminos, a que reflexionen en sus prioridades. Dice el versículo 6, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Hay algo muy interesante aquí. Ya dijimos en qué ellos estaban usando los recursos. Todo ese oro y esa plata, ya sabemos en qué le estaban usando. Y no era en el templo del Señor, era en sus casas. ¿Cómo es posible entonces que el profeta Ageo registre estas cosas? De que ellos siembran, pero comen, pero recogen poco. Si tenían mucho oro y mucha plata. ¿Cómo va a ser esto posible? Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. ¿Qué está pasando? Ellos, las cosas que eran del templo, ellos las agarraron para ellos mismos. ¿Cómo es posible que eso no dé? ¿Cómo es posible que no haya suficiente? A mí no me hace sentido. De que yo tenga oro, tenga plata, mi casa esté adornada y decorosa y no haya suficiente. Eso es el Señor. Si vamos un momento a Proverbios capítulo 11 versículo 24, dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. Pero hay algo más. Al final del versículo 6 dice, recibe salario en bolsa rota. Cuando Ageo dice aquí bolsas rotas, lo que quiere hacer referencia es que ellos tienen una bolsa y ellos están intentando agarrar de las riquezas del templo para ellos quedarse con ella y el dinero se cae por abajo. Como si tuvieran una bolsa totalmente rota. A eso es lo que quiere hacer referencia Ageo. Que a pesar de que ellos tomaron las cosas del templo y querían guardarlas para sí, para sus hogares, ¿ustedes saben qué pasaba? Se iba. No era suficiente, nunca daba abasto. Porque lo que es del Señor, mis queridos hermanos, es solamente y únicamente de Él. A pesar de que nos queramos aprovechar, a pesar de que queramos sacarle un beneficio personal a las cosas del Señor,
Se lo sigo desde ahora, mis hermanos. No va a prosperar. El Señor es claro en esto. Dice también el capítulo 12, versículo 33 de Lucas: vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioren, un tesoro en los cielos que no se agota. ¿Ya vamos viendo el contraste? Aquí en el libro de Ageo habla acerca de una bolsa rota, de cómo ellos estaban usando los recursos que tenían, que eran para el Señor, de manera errónea. Y vemos en el libro de Lucas cómo entonces el Señor Jesús habla de una bolsa, pero de una bolsa que no se rompe. De que ese es el tipo de bolsa que usted y yo deberíamos estar procurando hacer. Dice: háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro que ni la polilla ni el oro destruye. ¿Qué clase de bolsa estamos usted y yo guardando? La Biblia es clara con esto. Y tenemos ese ejemplo en el pueblo de Israel en este pueblo y sus consecuencias. Esto es lo que pasa. Sin duda alguna. Eso es lo que pasa cuando con los privilegios, beneficios que tenemos, que deberíamos estar usando para el Señor, lo queremos usar para nuestro beneficio propio. Lo que es para la construcción de la iglesia, para la edificación de la iglesia, queremos usarlo para nuestros beneficios propios, por orgullo, tal vez por un beneficio. Que consideremos nuestros caminos. Que no seamos como este pueblo, mis queridos hermanos. Que no seamos como ellos, que a pesar de tener todas las facilidades, decidieron dejar el templo en un segundo plano. Y hay muchas historias en el Antiguo Testamento. La mayoría de ellos la tenía muy difícil. La tenía bastante difícil. En esta historia, definitivamente no. El pueblo de Israel caminando por el desierto, el Señor les mandaba una nube de día y fuego de noche, comiendo maná todos los días, cansados. Ellos se fueron con oro y plata hacia su pueblo para que lo restauraran con comodidades. ¿Y qué hicieron con ellas? La usaron para su beneficio propio, en vez de darle gloria al Señor. Eso era lo que estaba pasando en este pueblo. Y eso es lo que pasa muchas veces en su corazón y en el mío. Que deberíamos estar haciendo las cosas para el Señor. Que deberíamos estar usando esas cosas para el Señor, pero lo usamos en nuestros beneficios personales. Que decimos en nuestras mentes: si tengo esto o adquiero aquello, se lo voy a dar al Señor. Y cuando llega, adivinen, beneficio personal. Gracias, Señor. Amén. Gloria, aleluya. ¿Ven que no somos tan distintos? ¿Ven que somos bastante parecidos en ese aspecto? Y volvamos a Ageo, versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren sus caminos. Segunda vez que lo dice. Segunda vez. Un libro muy corto, solamente 2 capítulos. Vamos por el versículo 7. Van 2 veces que Ageo menciona que consideren sus caminos. Consideren sus caminos. Y aquí quiero también detenerme otro segundo. ¿Por qué clase de camino vamos nosotros? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Y es para nosotros glorioso saber que el Dios de los cielos nos corrige. Porque al igual que su pueblo, que envió un profeta para advertirles, envió un profeta para, en buen dominicano, darle su cocotazo. A nosotros como cristianos, el Señor nos corrige como un padre que nos ama. Él nos corrige, nos busca. Pero mi hermano que está aquí y aún no conoce de Cristo,
¿Qué camino estás siguiendo? ¿Le estás dando la espalda al Señor? El Señor nos manda a considerar nuestros caminos, a volvernos a Él. ¿Qué clase de camino está usted siguiendo? ¿Tiene usted esa esperanza gloriosa y ese descanso en el Señor? Esa paz, como nos dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. ¿O vivimos la vida, o está viviendo usted la vida como este pueblo, muy preocupado por sus beneficios personales para pensar en el Señor? ¿Qué clase de vida está viviendo? ¿Por qué clase de camino usted va sin Cristo? Consideren sus caminos. ¿Por qué camino está yendo? Porque a pesar de todo, a pesar de que les hace un llamado de atención, porque esto es definitivamente un llamado de atención, qué horrendo sería ni siquiera tenerlo. Y pasa mucho. Es una angustia hoy en día cuando voy a un trabajo nuevo, estoy aprendiendo todo y no recibo un comentario de mi trabajo. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿Es esto que debo de hacer? ¿No es esto? No hay un documento, no hay nada que diga cómo hacerlo. Yo estoy haciendo como yo entienda. ¿Ustedes saben qué? Muchas veces eso es lo normal. Como personas nos preocupamos de estoy haciendo mi trabajo bien. ¿Esta es la manera correcta de hacerlo? ¿Usted sabe qué? Cuando Ageo habla aquí de que consideremos nuestros caminos, usted anda por su vida sin preguntarse si este es el camino correcto. Usted anda por su vida haciendo todo y sin preguntarse si está bien o está mal. Usted anda conforme a su criterio. Y déjeme decirle, ese camino lleva a perdición. Ese camino lleva directo al infierno. Y no es un simple comentario. Ahora mismo, mi querido hermano o amigo que no tiene a Cristo en esta mañana, usted va por este camino y está viendo un letrero que dice, por aquí no es. Pero usted está en su mente, este es el camino que yo elegí, por aquí es seguro. Sigo, ignoro, sigo, ignoro. ¿Qué clase de camino? Usted está caminando un camino que lleva directo al infierno. Pero hay más. Dice el versículo 8, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Aquí ya les está dando una instrucción. Bien, perfecto, te mandé a reconsiderar, piensa en tus caminos. Ahora, los que están dispuestos, vamos a buscar materiales para reconstruir el templo. ¿Está usted dispuesto? Y dice el versículo 9, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Me encanta esta parte. Y en este versículo voy a ir terminando. Versículo 9 dice la primera parte, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. Él les está diciendo a este pueblo, ustedes, llevándose las cosas del templo, ustedes están esperando muchas cosas. Están esperando tener una mansión en su casa, teniendo muchos artilugios en su casa. Pero ustedes saben qué, no va a bastar. Y antes leíamos en el versículo 6 que a pesar de que ellos se llevaron esas cosas, no daba abasto. La Biblia dice que ellos comían, pero que no era suficiente. Y aquí en el versículo 9 dice que aún lo poco que se llevaban, el Señor se lo quitaba. Ellos esperaban tener mucho a costa del templo. A costa de tomar ese oro y esa plata, ellos esperaban tener muchas cosas para sí mismos.
Pero ellos descuidaron el templo y hicieron totalmente lo contrario. Ellos se estaban llevando totalmente la contraria. ¿Usted sabe qué pasa con esto? Muchas veces es así. Tenemos al Señor, queremos algo, lo buscamos, que eso es para tu gloria y tu honra, y después, para mí. Como dicen los niños míos. Y si el Señor te lo intenta quitar, mío, pero tú dijiste que eso era para el Señor. Eso es el Señor. Y no solamente lo hacemos nosotros. Las personas del mundo lo hacen. Vienen a la iglesia, vienen al Señor a pedir, para su beneficio personal. Pero el Señor solamente es para su gloria. Y ustedes saben qué, luego de esto, luego de que Él les dice, lo poco que ustedes traen, yo lo aviento. Ustedes saben qué hace Ageo. Él le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Ahí le está su respuesta. Por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Fíjense en el verbo correr. No es algo pasivo, no es que no es intencional. Ellos son muy conscientes de lo que están haciendo. Ellos están corriendo a sus casas. Corriendo a lo suyo propio. Eso se traduce hoy en día, ellos corriendo a sus casas, nosotros lo podemos ver hoy en día como que cada uno corre buscando lo suyo, en buen dominicano. Todo el mundo está rápido buscando para mi beneficio personal, para lo de uno. Corriendo en imperativo. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor siempre es primero, siempre. Y aquí es otra muestra de nuestro orgullo. De qué tan nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y no por las cosas del Señor, no por agradar al Señor primero. Y Ageo aquí les está diciendo, güey, miren, ustedes están corriendo detrás de lo de ustedes. Detrás de sus cosas propias. Y déjenme decirle algo, mis queridos amigos y hermanos, esta mañana. Mientras usted se mantenga corriendo detrás de su beneficio personal, detrás de cosas materiales, nunca va a agradar al Señor. Es lo primero y lo más importante. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No nos va a ir bien porque estamos buscando un beneficio personal. Cada uno va tras sus intereses, cada uno va tras lo que le conviene. Y para terminar, me gustaría ir un momento a Mateo. Mateo, el capítulo 6. El primero de los evangelios, el capítulo 6. Aquí Jesús habla de tres cosas. Aquí Jesús habla acerca de la ofrenda, acerca de la oración y acerca del ayuno. Tres cosas muy importantes en la vida del cristiano. Y al final del capítulo habla acerca de los tesoros. Pero vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos a través de su santa y bendita palabra en estos versículos. Dice el capítulo 6, versículo 1, cuídense de no practicar su injusticia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. El Señor, nuestro Dios, nuestra recompensa, nuestra herencia, no está aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Amigo que lo visita, los cristianos no estamos haciendo cosas para obtener aquí en la tierra, es en los cielos. Nuestra vista no está aquí en las cosas materiales, debería de estar en los cielos. Y la Biblia es clara. Pero vamos a ver qué tiene para decirnos. Dice el versículo 2, por eso, cuando des limosnas,
no toques trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 5, en cuanto a la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 16, en el ayuno. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Estas tres cosas: ofrendas, oración y ayuno. Usted sabe que les dice al Señor en estas tres cosas: ustedes ya recibieron su recompensa. Cuando ellos ofrendaban, cuando los hipócritas ofrendaban en las sinagogas y en las calles para ser vistos por los hombres, su intención no era ofrendar para el Señor. Su intención era que los vieran ofrendando. ¿Usted sabe qué les dice el Señor? Felicidades, ustedes obtuvieron lo que ustedes querían, esa es su recompensa. Cuando ellos oraban en lugares públicos donde todo el mundo los veía, eso era lo que ellos querían. Ellos no estaban orando al Señor. Ellos estaban orando con la intención de que los vieran. Felicidades, ustedes consiguieron su recompensa, eso era lo que ustedes querían. En cuanto al ayuno, dejar de comer. Ellos se ponían pálidos y salían a la calle: estoy pasando hambre, estoy en ayuno, estoy cerca del Señor. ¿Por qué? Porque querían ser aprobados, querían ser vistos. Felicidades, también obtuvieron su recompensa. Mis queridos hermanos y amigos, qué triste sería llegar a los cielos y saber que las facilidades, las comodidades y todo lo que el Señor nos dio lo usamos para nuestro beneficio, y que cuando lleguemos al Señor a rendir cuentas, Él nos diga: felicidades, obtuvieron su recompensa. Todo eso que tú hiciste con lo que era para el Señor y lo usaste para ti, felicidades, ya lo disfrutaste, lo gozaste. Aquí en los cielos no hay nada para ti. Mis queridos hermanos, hace un libro hermoso y hay mucho más. También demuestra esperanza. En el capítulo 1 solamente podemos ver al pueblo cómo malgastan las cosas del Señor, pero en el capítulo 2 podemos ver esperanza. Cómo ellos se vuelven al Señor y reconstruyen el templo. Pero antes de eso, ellos tuvieron que reflexionar, que considerar sus caminos y volverse al Señor. Mis queridos hermanos, hoy en día tenemos muchas facilidades, muchas comodidades, más que la mayoría. Yo sé que todos aquí tenemos redes sociales, tenemos internet, vemos la situación de precariedad en las que viven muchas personas. Vemos las dificultades que pasan muchas otras personas a través de las redes. Y aún más, personas cercanas a nosotros pasan dificultades. La tienen muy difícil, genuinamente la tienen muy difícil. Y nosotros, con tantas comodidades, con tanta sencillez, ¿usted sabe qué hacemos? En vez de venir más cómodamente a las cosas del Señor, lo usamos para nuestro beneficio, para nuestro deleite propio. Estamos sentados en una silla súper cómoda y decimos: no, de aquí yo no me paro. Eso es un llamado del pueblo a reconstruir el templo, pero también nos deja saber a nosotros que tenemos que estar en las cosas del Señor, involucrados en su iglesia, involucrados en su ministerio. Cuando la Biblia habla acerca del cuerpo de Cristo, no habla como un cuerpo que está quieto. ¿Usted se imagina eso? Que en el libro de Efesios, cuando habla acerca del cuerpo de Cristo, el Señor le diga: usted el brazo, y yo vengo a la iglesia todos los domingos y me siento aquí y está todo el resto del brazo, el cuerpo completo moviéndose, y tú estés ahí, miren. ¿Qué podemos hacer
¿En qué podemos participar del cuerpo del Señor? Eso es activo. No es decir, yo voy a hacer y no hacer, es estar, es accionar. Cuando la Biblia habla acerca del crecimiento de su iglesia, no es en pasivo, de tranquilos, aquí se va para Smiling todos los domingos, vamos a venir aquí, vamos a escucharlo, vamos a ser edificados y renovados y para la casa, hasta el próximo domingo. No, activamente. No es esperar que vengan y se me acerquen. Miren el brazo derecho diciéndole, mira, pero muévete, que toca a veces. Pero no es lo que debería pasar. Usted como brazo debería de decir, wow, pero ¿por qué todo el mundo se mueve y yo no? Déjame yo moverme también. Activamente. Ageo lo llama a ellos a reconstruir el templo. A nosotros hoy en día nos deja saber que nosotros debemos de participar activamente del cuerpo de Cristo para su crecimiento y su edificación. En la conferencia de jóvenes hablamos de que todos los cristianos tenemos dones y talentos y de que esos dones son para el uso específico, para la iglesia del Señor, para su edificación. La iglesia, mi hermano, no es edificado si usted no pone en práctica sus dones y talentos. Es imposible. Usted no crece y la iglesia tampoco. Estamos perdiendo por todos los lados. Tenemos pie en el cuerpo de Cristo haciendo la función de mano. ¿Por qué? Porque no consideramos nuestros caminos. Porque estamos usando esos dones que el Señor nos dio para nuestro beneficio propio. Mis hermanos, tenemos que activamente participar del cuerpo del Señor. Y ahí es cuando usted y yo nos vamos a dar cuenta del deleite que es servirle, del deleite que es honrarle y estar en el Señor. Consideremos nuestros caminos, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo con los dones que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Lo estamos usando para nuestro beneficio propio o lo estamos poniendo en práctica para el cuerpo de Cristo? Para ellos será la edificación de su templo. Hoy en día es para la edificación de su cuerpo, para el crecimiento de su iglesia. Y el Señor es tan bueno que hoy en día nos hace crecer a nosotros también. Crezca en el Señor. Consideren sus caminos. Usen ese privilegio y esas facilidades para adorar y glorificar al Señor en todo. Yo estoy seguro de que no es lo mismo, créanme hermanos, no es lo mismo venir todos los domingos, sentarse y no hacer nada, de participar activamente del cuerpo de Cristo. No es lo mismo. Ese gozo y esa comunión de la que habla las Escrituras no se experimenta haciendo nada, lamentablemente. Se experimenta considerando nuestros caminos y yendo a la acción. Ya no corriendo a nuestras casas a buscar nuestras cosas propias y dejando el templo del Señor descuidado, sino corriendo al templo. En este mismo versículo en el que el Señor habla acerca de la oración, del ayuno, también habla de donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A dónde estamos corriendo? ¿Estamos corriendo nosotros a nuestras casas, como lo menciona el profeta Ageo con el pueblo de Dios? ¿O estamos nosotros corriendo al templo del Señor a reconstruirlo, a edificar en él? A eso estamos llamados, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana.